Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mi nombre es Ingrid Quinantana Ortega. Antes de comenzar, quiero agradecer a la Red CIMATES y al comité organizador de la 24ª Escuela de Invierno en Matemática Educativa por darme la oportunidad para la presentación de este avance de investigación titulado Importancia de la ecuación logística en la enseñanza de la matemática. Lo que les voy a presentar hoy en esta charla es el avance de investigación del estado del arte del proyecto de tesis titulado Comprensión de estudiantes universitarios sobre la ecuación logística por medio de la teoría APOE y sus aplicaciones en problemas de matemática. Dicho proyecto está asesorado por la doctora Flor Montserrat Rodríguez Vázquez. Bueno, como un primer acercamiento al título del proyecto de tesis es conocer el estado del arte del concepto estudiar. La ecuación logística ha motivado la realización de diversos estudios en el campo de la matemática educativa, por lo que entonces es importante mostrar la ubicación de este concepto desde la perspectiva de la matemática en sí, conociendo sus propiedades y características de la ecuación, así como de la aplicación de la ecuación logística en otras disciplinas. Para abordar un poquito el tema de la ecuación logística, primero vamos a platicar acerca de sus orígenes. Estos orígenes tienen sus antecedentes en la ecuación de Malthus. Thomas Malthus era un británico, demógrafo, que hacía estudios de la población en ese país. Y bueno, él escribió un libro llamado El ensayo sobre el principio de la población, en donde aseguraba que el crecimiento de la población se daba de manera de progresión geométrica, es decir, que la cantidad de población que había en este momento era un múltiplo de la cantidad de población que había en un momento anterior. Eso se resume en esta ecuación, llamada ecuación de Malthus. Verhulst era un matemático belga, el cual estaba interesado en la parte de la estadística demográfica de su país. Entonces él comenzó a estudiar los resultados de Malthus y le agradaron mucho, simplemente que él observó que había que mejorar la propuesta que él tenía. En este caso, Verhulst propuso en su trabajo sobre crecimiento poblacional que había factores, digamos, que podían frenar el crecimiento de la población, que la población no crecía y crecía exponencialmente tal y como lo había dicho Malthus, sino que había factores llamados espacio, recursos, etcétera, que podían limitar ese crecimiento. A eso se le llama ecuación logística y está representada por esta ecuación diferencial ordinaria no lineal de primer orden, ¿verdad? Que representa la variación de la población respecto del tiempo. Para ir entonces encaminándonos a lo que queremos lograr en este trabajo, que es en realidad el estado del arte, pues vamos a tener que empezar a estudiar un poquito de la metodología que vamos a utilizar. En este caso, nos vamos a basar en la metodología propuesta por Gómez Luna, Fernando Navas, Aponte Mayor y Betancourt en el 2014. Esta metodología está basada en 3 fases o etapas de la búsqueda de la literatura, ¿verdad? En principio, en la etapa 1 se le llama búsqueda de la información. Hay algunas características que están en esa etapa o en esa fase. Por ejemplo, que debemos de contar con material informativo adecuado para recopilar información. Otra de las características de esta fase podría ser acotar la búsqueda con algunas palabras clave de interés en nuestra investigación. En la fase número 2, por ejemplo, que es la organización de la información, hay una característica principal que dice que la organización de la información que tú debes de tener debe de ser sistemática y que puedes utilizar herramientas ya sea computacionales o manuales para hacer
organigramas, dígase tablas, cuadros sinópticos o algún otro tipo de diagrama que te sirva para organizar los datos y manifestar la jerarquía de cada uno de los documentos a analizar. Y en la fase 3, bueno, lo que nos dice es que hay que hacer un análisis crítico de la información encontrada. Entonces, en base a la teoría propuesta por ellos, nos disponemos a realizar las fases de acuerdo a lo que nosotros queremos investigar, ¿verdad? En este caso, primero, en la búsqueda de información, que es la fase 1, pues utilizamos algunas bases de datos, como son el Google Scholar, ERIC, JSTOR, Cielo y algunas redes como ResearchGate. Cuando nosotros nos pusimos a buscar la información en esos buscadores, pues utilizamos las palabras claves, ¿verdad?, que menciona la metodología. En particular, utilizamos ecuación logística o enseñanza de la ecuación logística, comprensión de la ecuación logística, incluso variaciones como función logística en sí, no necesariamente como ecuación, ¿verdad?, sino puede ser simplemente la función. El modelo logística y modelación matemática y ecuaciones diferenciales, puesto que en estas dos últimas es en donde el área o la disciplina en la que se desenvuelve esta temática. Algunos criterios para seleccionar los documentos a analizar fue pues encontrar autores que fueran relevantes, es decir, de aquellos autores que estuvieran mencionados varias veces tal vez o que se dediquen como especialidad a alguna de a diseñar documentos con alguna de las palabras claves mencionadas. También buscamos como otro tipo de criterio el año de publicación de los documentos. En este caso, los documentos datan a partir del año 2000 a la fecha. En principio, cuando se hizo la búsqueda en las bases de datos mencionadas, pues digamos que comenzaron a salir ciertos documentos, pero no todos eran requeridos, ¿verdad? Puesto que habría que clasificar qué tipo de tipología, ahora sí, vamos a tener que utilizar. En este caso, en este estudio que estamos realizando nosotros, no utilizamos libros, ni tesis, ni artículos en eventos, sino simplemente artículos científicos en revistas de alto impacto. Bueno, una vez seleccionados los documentos, nos dispusimos a hacer el organigrama con los documentos específicos que vamos a analizar. Llamamos a esta matriz bibliográfica y para clasificar esta matriz bibliográfica, pues la dividimos en 3, que le llamamos categorías. Los documentos se clasificaron en estas 3 categorías. Uno es el uso de la ecuación logística en la enseñanza de las matemáticas. Como su nombre lo indica, pues la idea es ver cómo, ¿verdad?, se está utilizando este concepto a la hora de enseñar matemáticas. En la categoría 2, que le nombré estudios y teorías, bueno, se mencionan algunas teorías de la matemática educativa estudiadas o utilizadas para el estudio de la ecuación logística. Y por último, en la categoría 3, la llamé técnicas de aportaciones generales. En este caso, pues se meten documentos en donde se utiliza la ecuación logística o análisis de los datos, incluso regresión logística, para estudiar ciertos temas y generalidades. Justamente para el fin de esta ponencia nos vamos a enfocar en la categoría número 1, que es solamente la del uso de la ecuación logística en la enseñanza de las matemáticas, dejando para trabajos posteriores las categorías 2 y 3. La matriz general del análisis bibliográfico consta de 40 documentos. En esta ocasión
vamos a presentar los más relevantes que están a continuación en esta tabla. Valero y Lezama, Espinosa y Saavedra, Winkel, Fernández y Geis, Bejarano, Winkel de nuevo, McCartney y Gibson, Gordon y Ann. Esta tablita, que es justamente de la literatura sobre el uso de la ecuación logística en la enseñanza de las matemáticas, tiene, digamos, dos subcategorías. Yo las clasifiqué de estas dos formas. En la primera fila, los documentos que se encargan de utilizar herramientas tecnológicas, herramientas digitales, con la ecuación logística. Y en la segunda, en donde están haciendo algunos modelos matemáticos generales, es decir, no solo de poblaciones, con la misma ecuación logística. Por ejemplo, Valero y Lezama nos ofrecen una experiencia didáctica que desarrollaron en un bachillerato tecnológico. Aquí en este trabajo los autores echaron mano del software matemático GeoGebra para simular el comportamiento de la pandemia por COVID-19 en la Ciudad de México. Utilizaron datos que daba el sector salud y los chicos, los estudiantes, analizaron estos datos con dos modelos matemáticos de tipo logístico. En este caso, despertaron su pensamiento variacional. Espinosa y Saavedra también utilizaron software matemáticos, en este caso utilizaron el WinPlot como herramienta computacional para despertar el pensamiento lógico de los estudiantes. La idea aquí era hacer la comparación de tres representaciones de la ecuación logística: tabla de valores, gráfica de puntos y gráfica de órbitas. Querían ver cómo los estudiantes lograban desarrollar este pensamiento lógico y las comparaciones que había entre las tres interpretaciones de las representaciones de la ecuación logística. Winkel utilizó el software matemático para estimar los parámetros del modelo logístico. En este caso, él utilizó dos modelos a estudiar: el modelo logístico simple y el modelo de competencia de dos especies. Con matemática quiso estimar el parámetro de la capacidad de carga, de la tasa de crecimiento y los parámetros de competencia de las especies. Por su parte, Fernández y Geis estudiaron el crecimiento logístico, pero por medio de hojas de cálculo de Excel. Aquí la idea, ellos llevaron a sus estudiantes a medir el crecimiento en los campos de girasoles y con estos datos pensaron utilizar ese diseño para representar algebraicamente la tasa de crecimiento logístico. Esto se podía validar tanto en el campo como en lo computacional. Bejarano, por su parte, utilizó teoría de juegos como estrategia didáctica para la enseñanza de las matemáticas con el juego del frijolero. Este juego consiste en aventar frijoles en un tablero de ajedrez y que estos frijoles representan organismos de la población, y entonces con ello simular tres tipos de comportamiento de los organismos, que es la extinción, la sobrepoblación o crecimiento, ¿verdad?, al infinito, y la permanencia o coexistencia de las especies. Pero no solo la ecuación logística sirve para modelar crecimiento poblacional. De hecho, Winkel, en su trabajo del 2012, propone también que además de que la ecuación logística modele crecimiento poblacional, también puede modelar propagación de enfermedades o difusión de información. Esto es un poquito actual, ya que pueden ver cómo se transmite la información por medio de rumores, también se le llama. En este caso, Winkel presenta actividades con datos reales. Él insiste en que los estudiantes, el hecho de tener un acercamiento con el ambiente real, invita a su curiosidad, a abrir su curiosidad matemática
para poder estimar los parámetros de la ecuación logística. En este caso, aquí también utilizan algunas herramientas computacionales como son matemática y Excel y algunos simuladores de ecuaciones diferenciales como EMANEM. Por su parte, McCartney y Gibson presentan una motivación para el estudio del mapeo logístico a través de la construcción e interpretación de modelos simples. En este caso nos dan un modelo que representa un conductor en una carretera. Aquí nos dan un espacio para que el estudiante desarrolle habilidades de modelación, manipulación e interpretación de datos. También relaciona sus estudios con otros conceptos de la matemática como son límite, sucesión, derivada, sumatoria, integral, ecuación diferencial, por supuesto. Por su parte, A utiliza la ecuación logística para modelar SARS en Singapur. SARS es una enfermedad también respiratoria, ¿verdad? Y en este caso utiliza el modelo simple, pero necesita darle un refinamiento o ajuste de modelo para que se vaya adecuando a lo obtenido por los datos. Aquí él desarrolla una serie de actividades que invitan a sus estudiantes, ¿verdad? A sus estudiantes a utilizar modelación matemática en el aula. Es debido a que el crecimiento logístico muestra un patrón interesante de comportamiento que lo hace atractivo. Es posible utilizar la ecuación logística para fortalecer algunos otros conceptos matemáticos como se ve en la tabla, ¿verdad? Lo que es razón de cambio, función, derivada, integral. También analizar su comportamiento por medio de gráficas y herramientas tecnológicas como es GeoGebra, Matemática, Winplot, Excel. Estimar parámetros es una constante en los documentos que observamos. Entonces, el papel que juegan estos en la modelación desarrollan el razonamiento matemático. Es muy importante la estimación de parámetros en matemáticas. Y utilizar la modelación matemática para ligar las ecuaciones diferenciales, en particular la ecuación logística, con fenómenos reales, ayuda a mejorar el aprendizaje de los estudiantes. Aquí les dejo algunas referencias que son los documentos que analizamos en las tablas anteriores. Y agradezco a todos por su atención. Muchísimas gracias. Hasta pronto.